Buen día, que el Señor les bendiga muy ricamente. Espero que hayan pasado una linda Nochebuena con Jesús, una linda Navidad, y recordar sobre todas las cosas que la Navidad no es un regalo en un arbolito, sino que la verdadera Navidad es recordar que nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre humildemente para venir a esta tierra y darnos la salvación que no merecíamos, pero que con tanto amor, como dice la Escritura, Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabe qué dijo Jesús, ¿no? Sobre la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esa es la vida eterna, que podamos conocer a Dios, que podamos permitir que el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Cristo, gobierne en nuestras vidas, gobierne en nuestros corazones, y podamos nosotros permanecer fiel en lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Le deseo de parte de toda mi familia, le deseamos una feliz año nuevo, un próspero año nuevo, y que el Señor pueda bendecir nuestras vidas en este tiempo tan difícil, pero Dios tiene el control sobre cada uno de nosotros y estamos más que bendecidos en la presencia de Dios. Así que deseamos que en este nuevo año que se inicia podamos nosotros estar en la presencia de Dios y permanecer en la voluntad que Él tiene para con nuestras vidas. Todo lo que hoy se está desarrollando en el mundo es porque Dios tiene un propósito. Se están preparando los tiempos finales, se están preparando los eventos que van a venir. La palabra de Dios dice que se van a cumplir algunas cosas y es lo que nosotros estamos viendo, el cumplimiento de la palabra. Ahí nos damos cuenta que Dios es el que tiene el control sobre todo el mundo. Él pudo parar la tierra, no de girar, pero sí parar los habitantes para que tomaran conciencia. Y quizás es una advertencia de Dios para que nosotros podamos buscarnos y acercarnos a Él, porque Él ya se acercó a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que abrir nuestro corazón. El Señor dice: yo estoy en las puertas y estoy llamando, y estoy esperando que alguien abra esa puerta para que yo pueda entrar. O sea que Él está esperando que nosotros abramos la puerta en este tiempo y podamos permitir que Él tome el total control sobre nuestra vida. Así que, querida familia, le queremos bendecir en este día y decirle que tengan una feliz noche, esa noche que va a ser la noche vieja que le llaman en algunos lugares, y comenzar un nuevo año, que sea un año de victoria y de toda bendición. De parte de todo el ministerio, los obreros, los hermanos que trabajan, que sirven, quiero tomarme el atrevimiento en nombre de todos ellos, los que han servido y han estado trabajando en este año y sirviendo a Dios a pesar de esta pandemia, de este virus. La iglesia no se detuvo nunca, siempre estuvo trabajando y caminando en pos de lo que Dios quería con nuestras vidas. Nos preparamos para el próximo año y vamos a comenzar un año agradeciéndole al Señor, también compartiendo la cena y agradeciéndole a Dios porque ha estado con nosotros en tiempos difíciles, sabiendo que Dios es bueno y que Dios tiene tanta misericordia sobre nuestras vidas. Quiero compartir algunos versículos de la palabra de Dios que me han tocado especialmente en mi vida en este tiempo al leerlos y entender que hay un diseño que Dios tiene. Hemos hablado en todos estos años del diseño de Dios. Hemos compartido en la escuela y en la escuela hemos enseñado que hay un diseño, que hay un modelo y que nosotros necesitamos entender cuál es el diseño que Dios tiene para este tiempo, movernos en el tiempo de Dios y en todo lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros.
Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y estamos más que agradecidos a Dios porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros y ese propósito es que Dios lo pueda cumplir especialmente en tu vida, en tu vida. Este es un año que Dios te hizo parar para que reflexione, para que medites un poco lo que está sucediendo a tu alrededor. Acuérdese que por 120 años predicó Noé que iba a llover, nadie le creyó. Quizás cuando hablamos de que Cristo va a volver, nadie lo cree. Cada día que pasa la gente no cree en Dios. Dice de creer, pero es simplemente como una fábula, como una historia. Pero tener a Dios en nuestro ser, en nuestro espíritu, es cuando hay un verdadero nacimiento delante de la presencia de Dios. Y ese nuevo nacimiento lo hemos compartido muchas veces. Usted sabe que es el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. El nuevo Adán tiene que estar en nosotros y darnos esa vida. Por eso Cristo tenía que morir. No solamente tenía que morir como un cordero, pagar en un sacrificio por nuestros pecados, sino que la muerte no pudo triunfar sobre Él y al tercer día resucitó. Por eso Él está vivo intercediendo por nosotros, sentado a la diestra de Dios Padre, y es el que intercede. Ese es nuestro abogado, es quien nos cuida. Cuando tenemos alguna necesidad nos ayuda, cuando pasamos por algún momento difícil está con nosotros, y aun cuando pecamos delante de la presencia de Dios, dice que abogado tenemos para con el Padre. Así que estamos más que agradecidos a Dios por su infinita misericordia y por su gran bondad sobre cada uno de nosotros. Quiero compartir en este día, en esta mañana maravillosa, es el último domingo del año 20 o el año 1920 y pasamos al 21. Se profetizó al principio de este año que va a ser un año extraordinario, quizás no a lo que nosotros pensábamos, no a nuestros planes, pero sí fue un año extraordinario para Dios, porque cuando amamos a Dios, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y estamos agradecidos. Yo muy agradecido a Dios porque cuidó a mi familia, cuidó a Adriana, cuidó a Ezequiel en este momento con el COVID y realmente vimos la mano de Dios, agradeciéndole a los hermanos que se han acercado con comida, se han acercado con mercadería, se han acercado con regalo. Hemos visto el amor de Dios aún trayéndonos ofrenda y siembra, y hemos visto que eso es el amor de Dios. La Biblia dice que el que siembra con generosidad, también cosecha con generosidad. Y lo que sembraste, dice la palabra de Dios, que lo va a cosechar al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que estamos agradecidísimos al Señor. Muy, pero muy agradecido a Dios por tanto amor y por tanta misericordia. Quiero que busca, le voy a dar un poquito de tiempo porque me gustaría que usted lo pueda leer, el libro de Filipenses en el capítulo 2. Si podemos compartirlo, vamos a tratar de compartir. Creo que son varios versículos, pero yo quiero llegar por lo menos hasta el 11, si Dios me permite en este día, poder compartir hasta el versículo 11, del verso 1 al verso 11. Y la versión, la NTV, la traducción viviente, tiene un título y dice: tengan la actitud de Cristo. Tengan la actitud de Cristo. Y yo quiero hablarle de este Cristo que ha resucitado, que es un Cristo de gloria, que es un Cristo de poder, que es un Cristo de autoridad. Lo dije la vez pasada, no es
Jesús el que caminó por la tierra, humano, sino es el que resucitó y está en gloria. Por eso los discípulos no lo pudieron reconocer, porque era alguien diferente. Ya no era el Cristo humano, sino el Cristo que resucitó entre los muertos y tiene vida y está intercediendo por nosotros. Dice, en el primer versículo dice de esta manera: ¿hay algún estímulo en permanecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? El apóstol Pablo está haciendo esta pregunta. ¿Tienen algún estímulo ustedes? Dice, ¿existe algún consuelo, algún amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? La única manera que nosotros podamos entender el plan de Dios, escuche esto con atención, la única manera que yo puedo entender el diseño y el propósito de Dios en mi vida es a través del Espíritu. Con el espíritu humano usted nunca lo va a poder entender, porque dice que cuando nosotros pensamos humanamente, para nosotros en lo humano el Evangelio es locura. Es para gente que no entiende. Muchas veces nos ven de alguna manera así a los cristianos. Sí, pobrecitos, son gente que no entiende mucho, porque no se puede entender con nuestra humanidad. Para poder entender lo espiritual, tenemos que ser espiritual. Y acuérdese que Dios es espiritual. Dios es espiritual. Y para que yo pueda entender el diseño de Dios, tengo que transformarme en una nueva criatura, nacer de nuevo y tener esa nueva naturaleza en Cristo, como dice Pablo, para que yo pueda entender. Por eso Pablo, de alguna manera, cuando dice con Cristo estoy crucificado, pensamos, dice, pero ¿cómo? Yo estoy muerto, ¿no? Pero él no está hablando de la muerte de la vida, está hablando de la muerte de lo carnal, de lo terrenal, de lo humano. Por eso yo tengo que entender que en el diseño tengo que trasladarme en el espíritu a lo que Dios quiere hacer. Lo sobrenatural de Dios no es lo natural del hombre. Y lo sobrenatural que Dios tiene para con nosotros es que yo pueda entender las dimensiones que Dios tiene para con nuestra vida. Por eso a los discípulos les costó, después de que Cristo resucitó entre los muertos, les costó entender lo que Cristo le hablaba. Acuérdese que después de la muerte de Jesús, en la resurrección, Él tuvo que estar 40 días con los discípulos compartiendo el reino de Dios. Compartiendo, hablándole. Me llama mucho la atención que cuando Dios hace al hombre, y dice que, mire cómo dice la palabra, después usted lo puede leer en el libro de Génesis. Dios está hablando y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme nuestra semejanza. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando Dios hace el diseño, porque es un diseño de Dios el ser humano, por eso es tan perfecto, nunca se va a poder lograr hacer una criatura tan perfecta como el ser humano y tan inteligente como el ser humano, porque solamente nosotros usamos un porcentaje de nuestra inteligencia. Si usáramos el 100% de nuestra inteligencia, sería extraordinario, pero nosotros no lo usamos. Y tenemos que ejercitar nuestra mente para poder entender. Entonces, ¿cómo yo voy a entender las cosas de Dios si no me ejercito en entender la voluntad y el diseño que Dios tiene para con mi vida? Muchas veces nos afanamos por nuestras cosas alrededor y por lo que nos pasa y no nos damos cuenta que son cosas pasajeras, son cosas que pasan nada más. Pero si nosotros nos podemos bucear, nosotros podemos profundizar en lo que Dios ha preparado para nuestras vidas, en lo que Dios tiene para con nosotros, entonces vamos a ver las cosas de una manera muy diferente.
Dice en el verso 2, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose los unos a otros y trabajando juntos en un mismo pensamiento y en un mismo propósito. Esto lo está escribiendo Pablo a la gente de Filipo, pero es una carta que también la tenemos que recibir nosotros. En tu vida, en tu corazón. Él está hablando hoy a tu casa, Él está hablando a tu familia, Él está hablando a los tuyos. Por eso, si está haciendo algo, quiero que te detengas por un momento para que permita que la palabra pueda entrar en tu espíritu. ¿Se acuerda que cuando estaba Jesús en la casa de María y Marta, una estaba haciendo las cosas, pero otra estaba sentada escuchando a Jesús? Y la que estaba haciendo las cosas se quejó porque diciendo, maestro, mientras ella está sentada yo estoy trabajando y estoy haciendo para servirte, estoy cocinando, estoy haciendo las cosas para atenderte, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Y Jesús le dijo, ¿por qué te afanas? ¿Por qué le da tanta importancia a lo que está haciendo y no le da importancia a lo que yo te quiero decir, a lo que yo te puedo hablar? Como le dije al principio, el Señor está diciendo, mi amigo, yo estoy a las puertas y estoy llamando. ¿Hay alguno que pueda oír? ¿Que pueda oír mi voz? ¿Hay alguno que pueda oír mi voz? O sea que yo tengo que estar con mi oído atento. Es muy largo para poder compartir esto, pero quisiera que pueda abrirse tu entendimiento para comprender lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere decir. Y Pablo está diciendo, a mí me hacen feliz cuando ustedes están en un mismo sentir, cuando ustedes están en un mismo propósito. Nosotros estamos en esta tierra no solamente para vivir la vida, sino para cumplir el propósito de Dios que tiene en la tierra. El hombre, si no abre su entendimiento, si usted no abre su cabeza, por eso necesitamos una escuela espiritualmente. Necesitamos ir a la escuela para entender, para que esa palabra pueda abrir nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, para que nosotros podamos profundizar en todo lo bueno que Dios tiene para con nosotros. El propósito, el diseño, el modelo que Dios quiere desarrollar en este tiempo es para que yo pueda hacer lo bueno, lo agradable y la perfecta voluntad de Dios sobre mi vida. Lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. Dice, tengan cuidado con el mundo, tengan cuidado con el sistema. Si estás escuchando el sistema, hay un montón de cosas que te dice el sistema. Ahora hay un montón de gente que está o de acuerdo o no de acuerdo con la vacuna. ¿Ve? Ahora, antes era, si el coronavirus era algo que fue hecho y te lo mandaron y se te quiere meter, ahora es la vacuna y mañana va a ser otra cosa, pero siempre el diablo te va a entretener en alguna cosa para que salga fuera del diseño y del propósito que tiene Dios para con tu vida. Lo que enseña la palabra es buscar primeramente el reino de Dios. Eso tiene que ser mi verdadero propósito, buscar el diseño, buscar el propósito que Dios tiene para con mi vida. Por eso dice la palabra de Dios que Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice el verso 3, no sea egoísta. Por eso uso esta versión, porque habla como hablamos nosotros, no sea egoísta. No traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerado a los demás como mejores que a ustedes. O sea, yo tengo que considerar al otro mejor de lo que yo me puedo tratar a mí. Dice, no se ocupen solos de sus propios intereses, sino también procure interesarse en lo demás y tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús.
Y acá me quiero detener porque tendría que buscar otro versículo, pero no me da el tiempo. La Biblia dice que usted y yo tenemos que tener la mente de Cristo. Escuche, porque esta es una palabra que voy a tratar de hablar en este año que viene. Vamos a hablar de entender la mente de Cristo. ¿Cómo yo puedo tener la mente de Cristo? Porque a mí ya Dios me dio la mente de Cristo. Tengo que ejercitar la mente. Tendríamos que hablar un poquito qué significa la mente y cómo trabaja la mente. Pero la mente de Cristo usted la tiene porque Cristo vive en usted a través del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, y cuando yo me vaya, el que va a venir, Él le va a recordar todo lo mío. Mire qué extraordinario. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos recuerda todo lo que Cristo enseñó, todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo permanece en nuestra vida. Y cuando venga el Espíritu Santo, dice, Él va a traer lo del Padre. Pero mire lo que dice el Espíritu Santo, es glorioso. El Espíritu Santo habla de esta manera. El Espíritu Santo no va a hablar nada por su propia cuenta. Nada. Mire, qué interesante. El Espíritu Santo no va a hablar nada por su propia cuenta, sino todo lo que sea del Padre y todo lo que sea de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, para que tengan la misma actitud que estuvo en Cristo Jesús. La misma actitud que estuvo en Cristo Jesús. Y aquí está el secreto extraordinario y maravilloso. Dice, aunque era Dios, no consideró que ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Siendo Dios, Él se despojó de todo eso para venir a esta tierra. No se aferró, ¿ve? Nosotros nos aferramos muchas veces a las cosas materiales tanto y quedan acá en la tierra. Quedan acá en la tierra porque no sabes cuándo te va a tocar. Lo vimos en este virus. Murieron personas jóvenes, murieron personas adultas, murieron personas ancianas, pero no sabemos cuándo te va a tocar. Lo importante es que cuando me toque yo pueda estar preparado para estar con mi Cristo, para estar con Él. Y el morir es una ganancia. Sé que cuando pasamos por ese momento es muy difícil, pero tenemos que recordar que el morir en Cristo es una ganancia, es una victoria gloriosa. Por eso Pablo dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Entonces cuando yo puedo entender, puedo discernir, este es un tiempo donde yo tengo que discernir conforme la mente de Cristo, conforme lo que el Señor ha diseñado. Cuando usted mira la vida de Cristo, aún en la tierra como humano, no tenía nada. Sabía que Cristo tuvo una sola vestimenta nada más, una sola vestimenta, siendo el Rey del universo, siendo el dueño del oro, de la plata, porque Dios dice, mía es la plata, mío es el oro. Es el dueño de todo. Sin embargo, Él se despojó, aún en la tierra se despojó. En una oportunidad le dijo a los discípulos, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Estaba hablando de la tierra. No tengo nada en la tierra. Y tenemos que entender que cuando caminamos en el diseño y en la voluntad divina que Dios tiene para con nosotros, entonces vamos a ver las cosas de una manera diferente. ¿Por qué te afana? ¿Por qué te preocupas tanto por lo material? ¿Por qué te preocupa tanto y te afana tantas por las cosas terrenales? Si lo más importante, lo que está en tu interior, es tu espíritu. Es tu espíritu. Es tu espíritu. Aún a veces, aún cuando vamos a la iglesia, somos más almáticos que espiritualmente. Por eso tenemos que tornarnos
La educación en este tiempo espiritual es tornar mi espíritu al diseño, tornar mi espíritu a una relación constante delante de la presencia de Dios. Y esto no te estoy diciendo que dejes de trabajar ni que dejes de hacer tus cosas, no. De que tu mente pueda estar continuamente en una relación con Dios, preguntándole, diciéndole a Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Un día cuando iba camino a Damasco, uno de los hombres más temerosos de los cristianos, llamado Saulo de Tarso, un hombre con una tremenda autoridad dada por el gobierno, un hombre que tenía poder, tenía autoridad y estaba persiguiendo a la iglesia, se encontró con Cristo. Cuando se encontró con Cristo, vio el resplandor de su gloria y vio el resplandor de su presencia y pudo entender allí que ese era el único camino que podía cambiar la historia de su vida. Un hombre preparado, más de 5 idiomas, un hombre que estudió a los pies de Gamaliel, uno de los hombres más importantes, erudito en la palabra. Dice que era fariseo de los fariseos, intérprete de la palabra, del Antiguo Testamento, pero fíjese que él se despojó de todo eso para entender el diseño y la voluntad que Dios tenía para con su vida. Este es un tiempo para que nosotros podamos reflexionar en la palabra y podamos entender lo que Dios quiere darnos, porque Él es un Dios de misericordia y un Dios de amor. Y el verso 7 dice, mire qué extraordinario lo que dice, en cambio renunció a sus privilegios divinos. Cristo renunció a los privilegios divinos, los privilegios que Él tenía en esa eternidad, los privilegios que Él tenía en ese mismo cielo. Él renunció a todo eso, renunció, y a nosotros nos cuesta muchas veces renunciar a algo terrenal, a algo carnal, que muchas veces nos va a llevar a salir fuera del propósito y fuera de la voluntad de Dios. Está dándonos un ejemplo, está dándonos un modelo de enseñanza. Por eso hablo de la escuela. Yo tengo que ser educado nuevamente en las cosas espirituales. Por eso tengo que entender cuando Pablo dice, solo el espiritual entiende lo espiritual, porque Dios es espiritual. Yo nunca voy a entender las cosas de Dios si no soy espiritual, porque Dios es espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ve que se producen cosas cuando yo puedo entender el diseño de Dios. Y fíjese lo que dice esta palabra. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Fíjese todo lo que dice este versículo. Se humilló a sí mismo, obedeciendo a Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo el que tenía todo. Él lo tenía todo y se despojó, se lo sacó. Dice la palabra de Dios, renunció. Me gusta esta palabra, la renuncia. Cuando nosotros renunciamos, cuando nosotros dejamos. Por eso es necesario dejar la vieja vida, porque ya eres una nueva criatura. Usted no tiene problema con el diablo no tiene problema. Es nuestra carne que nos impide, que no nos deja alcanzar, no nos deja ver el diseño que Dios tiene para con nuestra vida. Por eso la renuncia tiene que ser en cada uno de nosotros para que podamos entender. Él lo hizo todo por amor. Él vino a esta tierra sabiendo cómo iban a suceder las cosas. Es extraordinario eso. Sabía el día de su muerte, sabía su momento,
Aun cuando tenía que hacer el milagro, sabía cuándo era su momento. Acuérdese cuando su madre viene y le dice que se terminó el vino, no le dijo mamá, le dijo mujer, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi tiempo. Y cuando él marcaba los tiempos, la noche viene cuando nadie puede trabajar, hablaba de tiempos. Cuando él miró el trigo y le dijo a los discípulos, ya está lista la siega, pero los discípulos dijeron, Señor, todavía está verde el trigo. Lo que estaba viendo Jesús no era lo que estaban viendo los discípulos. Lo que nosotros vemos las cosas naturales. Por eso necesitamos caminar en lo sobrenatural. Tenemos que ver cómo vio Abraham a lo invisible, creyendo lo que Dios le había prometido. Dice que no dudó, sino que se fortaleció en fe, creyendo lo que Dios le había prometido. Y para los que entiendan lo que estoy hablando, acuérdese que él era del viejo pacto, pero estaba hablando en fe, estaba hablando en la autoridad. Usted tiene la mente de Cristo, usted tiene la autoridad. Por eso dice Hebreo, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entiéndalo. Y si no hay en su interior, dice el verso 6, es necesario tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Es necesario que yo pueda entender esa voluntad perfecta que Dios tiene para con mi vida, que yo pueda caminar. Se humilló, dice, a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Cuando él fue sentenciado, era inocente. Fíjese, fue sentenciado siendo inocente. ¿Por qué lo crucificaron? ¿Por qué lo crucificaron? Muchas veces hemos mirado la película Jesús. Lo crucificaron por hacer milagros, por resucitar muertos, por dar de comer a la gente. ¿Por qué lo resucitaron? ¿Por dar vista a los ciegos? Es extraordinario. Ahí un día vamos a hablar de esta palabra hermosa de Lucas, cuando él dice que se ha cumplido la escritura delante de vuestros ojos. Cuando él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, y por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabe qué era eso? Un jubileo. Los judíos tenían un jubileo. Los que estudian la palabra, comience a buscar qué significaba el jubileo. Pero hoy nuestro jubileo se llama Cristo, el que resucitó entre los muertos. Cristo. El jubileo era cada 50 años y cuando se cumplía era una fiesta extraordinaria. Por un año la gente ni siquiera sembraba. Dice que las semillas salían solas, los campos eran benditos, era una gracia maravillosa, extraordinaria. Los presos salían de la cárcel, los que tenían deuda, se terminaba la deuda para ellos. Era un año extraordinario el jubileo. Sin embargo, nosotros tenemos un jubileo espiritual que se llama Cristo, que se llama el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y dice este versículo tan maravilloso, dice, por lo tanto Dios lo elevó a un lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todo lo demás nombre. Un día usted va a oír ese nombre en la presencia de Dios. Es un nombre que sobre todo nombre. Nunca hemos usado ese nombre. Acá podemos llamarlo el Rey de Reyes, Jesús de Nazaret, el Nazareno,
el Mesías, podemos decirle un montón de nombres, pero un día ese nombre será el nombre que es sobre todo nombre. Y dice esta maravillosa palabra, el verso 10, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y dice, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bendito sea el Señor. No tenemos el tiempo y tengo que ir terminando, pero que en estos minutos usted haya entendido que hay un diseño glorioso, que hay un diseño que Dios tiene para con su vida y que Dios quiere llevarte a una dimensión de gloria, a una dimensión de gracia, a una dimensión de poder. Te bendigo. Antes de orar y terminar, bendigo tu vida, que el Señor en este tiempo esté allí en tu casa, allí en tu mesa, que cuando dejes atrás el año viejo y comiences con un año nuevo, comience tomado de la mano de nuestro Rey, de nuestro Señor, que cierre tus ojos y le dé gracia por el amor tan grande que tuvo Dios sobre tu vida. Y agradecerte una vez más, agradecer a todos los que han trabajado, los de la obra social que han hecho un esfuerzo tremendo, a cada hermano, a cada hermana que ha traído mercadería, que ha traído ofrenda, que ha sembrado, que ha hecho todo lo que ha podido a su alcance y aún más. Como dice el libro de Filipenses, aún dieron de lo que no tenían. Para usted hay una recompensa, hay una palabra, como Pablo le dijo a los filipenses: Dios traiga aún 1000 veces más de lo que ustedes han dado. Traiga mucho más la abundancia sobre su vida, porque el único que puede pagar todo eso es Dios. Agradecerle. Yo sé que hoy a Adriana le hubiera gustado estar grabando y estar al lado mío, pero para la próxima grabación seguro que ella va a estar y va a compartir con ustedes, y seguro que tendría una palabra en su corazón, en su espíritu para compartir. En nombre de ella, agradecerle, en nombre de Ezequiel por las oraciones. Damos gracias a Dios que ya a Ezequiel le han dado el alta y estamos agradecidos al Señor, y también agradecer a Dios porque es bueno Dios. Ha sido muy bueno Dios con nosotros en este tiempo. Y yo no sé cómo darle gracias a Dios por todo lo que hemos recibido. A cada uno de los discipuladores que de alguna manera ha tratado de juntar a su grupito y enseñarle y compartir la palabra, gracias por el esfuerzo. Somos uno, tenemos un mismo sentir, tenemos una misma mente y trabajamos haciendo una misma cosa, que es extender el reino de Dios. A las mujeres que se han esforzado en dar una palabra, en compartir en el WhatsApp, cuando le ha tocado compartir una palabra, los hombres que han estado esforzándose y le cuesta un poco más, a cada uno de ustedes. Junior, que a pesar de que le ha sido difícil hacer una reunión a través del Facebook o del Zoom o de alguna de las plataformas para poder compartirla, se ha trabajado y se han esforzado. Gracias, hermano. Gracias. No hay palabra para decirles gracias y para que en este día reciban la recompensa de Dios. Vamos a comenzar un año, no pensando en lo que el mundo me da, sino en lo que Dios tiene para mí. En lo que el mundo tiene se vienen cosas difíciles. El año próximo va a ser un año más difícil todavía, pero usted y yo vamos a vivir conforme el diseño que Dios tiene para con mi vida. Noé vivió de una manera muy diferente.
Mientras la gente golpeaba para entrar en el arca y ya era tarde, Noé estaba vivo con su familia para enfrentarse a la lluvia que iba a venir, pero iba a ser salvo porque tenía una promesa de un Dios todopoderoso. Señor, quiero bendecir cada familia, cada hogar, cada matrimonio, cada casa en esta hora. Que tu gracia, que tu presencia, que tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias por este año que nos has dado. Gracias, Señor, porque a pesar de circunstancias, de momentos difíciles, tengo amigos pastores que partieron, pero están en tu presencia. Gente amiga que partió, pero tú conoces el tiempo de cada uno de ellos, Señor, y tú sabes todas las cosas. Sabes todas las cosas. Entonces yo tengo que agradecer porque tu palabra me dice que tengo que agradecer en todo tiempo, aún en el día malo, porque ese día malo también va a terminar y va a venir el día de gloria y el día de victoria. Que esta palabra, Señor, penetre, se profundice en el espíritu de cada uno de aquellos que la pueden oír en este domingo y sean alcanzados por el conocimiento de tu palabra. Abre los ojos del entendimiento y que tú le puedas revelar la palabra a cada uno que está en espíritu para oír, para sentir, porque los verdaderos adoradores un día van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Dios les bendiga. Que tengan una noche de fin de año maravillosa, preciosa. Los que pasan en familia, muchos cariños, saludos, muchas bendiciones. Y que el próximo año busquemos el diseño y la voluntad del Dios Todopoderoso. Feliz 2021. Feliz 2021. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Nos vemos el año próximo.